presenta en 10 AM Hoy por Hoy, la entrevista. Senador Gustavo Petro, bienvenido y feliz Día del Hombre de una vez, ¿no? No sabía que hoy era el Día del Hombre. Imagínese que la mitad de los hombres no saben y yo estoy feliz diciéndole a todos los señores que feliz día. En las sociedades machistas todos los días son del hombre. Claro, pero también hay que reconocerles cosas buenas que hacen, cosas bonitas, agradecerles, felicitarlos, así que reclame su regalito, doctor Petro. Bueno, intentaré. Gracias, Bueno, Daniel. estamos muy inquietos con ese audio de Marlon Marín. Por lo siguiente, usted pone un trino que es del 10 de noviembre, hace 10 días, donde dice, casi que adelantándose a ese audio, ¿por qué lo hizo, senador? Porque lo conocí, obviamente, ¿no? Eso fue el día siguiente a cuando pues hicieron públicas en algún informe periodístico la existencia de las 24,000 horas de grabación. Hablé con personas allegadas a esas grabaciones para entender, porque 24,000 horas, imagínese, póngase usted una seguida de otra. Es obviamente una gran cantidad de tiempo, no solamente las grabaciones, sino del tiempo real sobre el cual están grabando. Y traté de encontrarle la lógica a eso, a ese trabajo de interceptación que hace la Fiscalía. Y algunas personas ya las han oído todas. No es fácil, pero ya se puede establecer unas hipótesis que son las que nos llevaron a citar el debate en la Comisión Primera del Senado. Yo le pedí a Roy que con otros congresistas pudiéramos hacerlo, de tal manera que no fuera un simple debate del que él fue el candidato segundo votado y el gobierno, sino que tuviera más una cobertura plural por la importancia que tiene. Claro, ese debate es el de la semana entrante, el jueves, que comentamos con Carolina, que citaron usted y Roy Barreras. Pero regresemos al audio y a su trino. ¿Por qué se sintió aludido? ¿Por qué escucha usted una conversación donde un tipo como Marlon Marín está hablando con un supuesto narcotraficante mexicano, que estoy de acuerdo con usted, pues más mexicana soy yo, ¿no? Y dicen, hay una plata para una candidatura y hablan de apoyar una candidatura. ¿Y usted por qué se siente aludido? Bueno, te voy a dar un contexto porque si no, no se va a entender bien. Esas 24,000 horas tienen unas lógicas. Ustedes ya han detallado en la emisora el tipo de personaje del que hablamos, Marlon Marín. Es un rebuscador, un estafador, un corrupto, un hablacarreta, un mujeriego. Tiene 5 mujeres en las grabaciones, una de ellas menor de edad. Varios matrimonios con hijos al mismo tiempo. Bueno, digamos, es un personaje de esos que uno de vez en cuando se encuentra en la vida real. Un vividor, ¿no? Él está robando plata en un tema de salud hace unos años. Y ahí lo pesca la Fiscalía, digamos. Ahí encuentra la Fiscalía los primeros indicios de que está ante un delincuente estafador, que es lo que es. Pero en el camino se dan cuenta que además de eso, además de esa personalidad, pues es sobrino de Iván Márquez. Y que parte de su estafa tiene que ver con que utiliza la relación familiar para decir que tiene contactos en la FARC de la más alto nivel, etcétera, buscando sacar plata. Lo mismo hace respecto a funcionarios del gobierno en este momento metidos en el proceso de paz y realmente se roba plata. Dineros que son dineros de la paz, digamos. Iván Márquez lo descubre. Y hay altercados incluso en las grabaciones entre Iván Márquez y el señor. Es decir, Iván Márquez logra darse cuenta que el señor, el sobrino de él, es un vividor. Bueno, doctor Petro, esa es una primera fase. Permítame entrar a la... Pero antes de que entre a la segunda, me sorprenden esos adjetivos para hablar de Marín. Ladrón, mujeriego. ¿Lo conocía usted? No, es lo que sale en las grabaciones, es que yo las he oído.
Bien, pero en ninguna parte de las 24.000 horas encuentro que sea mujeriego, ladrón, no sé, embaucador seguro. Sí, sí, también hay unas grabaciones donde se muestra su relación múltiple con varias señoras, pues obviamente una de ellas es menor de edad y con dos de ellas tiene hijos. Pero digamos, ese es un aspecto de su vida personal. El tema central de las grabaciones es la personalidad de él. La personalidad de él es la de un estafador profesional, además, no se dedica a eso, no lo hace de vez en cuando, vive de eso. Bueno, entro a la segunda fase. Cuando la fiscalía se da cuenta del personaje que tiene en sus manos, en lugar de perseguirlo judicialmente por sus delitos, etcétera, lo usa, lo pone a su servicio. Esa decisión tuvo que ser tomada en el más alto nivel de la fiscalía, porque pone al servicio de la fiscalía a un estafador, a un delincuente, pero por su relación con Iván Márquez, es decir, por el hecho de que está metido en el núcleo familiar y seguramente con algunos contactos con las FARC, que en ese momento pues estaban en la negociación con el gobierno de Santos, que ha hecho a nombre de las FARC relaciones con funcionarios de la Presidencia de la República de ese momento. Y entonces el señor Marlon Marlín empieza a trabajar con la fiscalía. Y aquí es donde ya empieza pues lo más truculento y el centro mismo del debate. Él está trabajando con la fiscalía. ¿Cuál es la prueba de eso? Que en una de las negociaciones que montan con la DEA, no con los carteles, sino con la DEA, la fiscalía sabe que está trabajando con la DEA, pero necesitan poner 5 kilos de cocaína para hacer una trampa. Y quien da la cocaína es la fiscalía. De las incautaciones que hace, ellos embodegan parte de eso para hacer ese tipo de entrampamientos. Y le entrega a la fiscalía a Marlon Marín le entrega 5 kilos de cocaína para poner una trampa. Esa es la prueba reina, digamos, del trabajo. ¿Para quién era la trampa? Pues para Santrich. En realidad no era para Santrich, era para su tío, para Iván Márquez. Iván Márquez, que ya pues ha tenido la sospecha del estafador que tiene de familiar, realmente lo aísla, realmente no le pasa al teléfono, realmente Marlon Marín, ¿a qué se dedica en esta segunda fase? A pasarle al teléfono, a tratar por todos los medios de que el señor Iván Márquez hable por teléfono con los agentes de la DEA que aparecen como si fueran miembros del carteles de México. Esa es toda su intención. Eso es lo que se llama un entrampamiento. Pero Iván Márquez no cae en esa trampa, no porque sepa lo que está pasando, sino por la desconfianza que ya tiene de su sobrino. Solo una vez cae en la trampa el señor Santrich, que no lo estaban buscando, sino que seguro estaba muy cerca de Marlon Marín y lo hizo pasar al teléfono. Lo hace pasar al teléfono diciéndole a Santrich que son unos señores que van a reproducir su libro de poesías, que efectivamente comprobé que 2 o 3 meses después presentó un libro de poesías, que le iban a editar ese libro en México. Y el otro pasa al teléfono y empieza a agradecerles porque van a hacer una edición de su libro. Se nota en la grabación que Santrich realmente se creyó el cuento, y los otros hablan como si estuvieran pues entrampándolo. Senador. No hablan directamente de droga ni nada de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la fiscalía con la DEA construyen la posibilidad, a través de esas conversaciones, de entrampar en un negocio de narcotráfico a estos señores, Iván Márquez y posteriormente a Santrich. Son Senador mentiras. Petro, Eso se yo llama creo- poner pruebas, sí.
Yo creo que tenemos claro la clase de personaje que es, tenemos claro viendo en perspectiva este engaño y esta mentira que se estaba creando, pero interesante saber en su momento cómo percibió usted lo que estaba pasando, este alboroto político que se creó cuando apareció el fiscal en ese momento, Néstor Humberto Martínez, con esa prueba de la que hablaba Alfonso ahorita, un video sin audio, y aparecieron algunos audios y fue la gran noticia del momento. ¿Cómo percibía usted en ese momento lo que estaba pasando? Porque ahora en perspectiva parece que lo vemos muy claro. Sí, mira, le soy franco, en ese momento yo tuve dudas de ambos. Acuérdese que el país se dividió ayer, pues en la opinión pública entre quienes defendían a Santrich, ¿cierto? Y hubo pues fases cuando la Corte, cuando la JEP, no, porque este señor Santrich estaba preso por esa grabación. Lo tenían como un año preso, entonces había pues la justicia que no tenía evidencias y los Estados Unidos que lo querían extraditar, solo con la prueba de esta grabación que acabo de comentar y que voy a presentar en público. Y el país se dividió, entonces los pro-FARC, los pro-paz, los anti-paz, etcétera, bueno, como ya conocemos. Sí, ahí lo lamentable es que terminó Santrich armado y montando ese papelón, ¿no? Con la bandera de la nueva Marquetalia y con Iván Márquez y una imagen súper decadente formando la nueva Marquetalia, digamos, todo eso terminó muy mal de todo lado. Pero es bien interesante escuchar su versión de cómo se articula esto y escuchar sobre todo el debate que tienen ustedes con el senador Roy Barreras citado para la semana entrante, porque además lo cierto, y ahí estoy de acuerdo con Pascual, es que, y con Alfonso, que desde el día en que se rompió esa fiscalía de Néstor Humberto Martínez, hasta hoy, pues las pruebas, si son estos audios, le quedan a uno muchas preguntas, pero pruebas, no. No hay ninguna, realmente no hay ninguna. Lo que pasa es que Santrich terminó mostrando, doctor Petro, que pues es un criminal, terminó metido, sí. ¿No? Sí, ese es otro, pues el efecto. Entonces, que se van contra el Estado, rompen el acuerdo de paz y a partir de ahí son sub iudice, digamos, no son hoy inocentes. Lo cierto es que construyeron una trampa para acabar el proceso de paz y que eso puede costar miles de vidas humanas en todos los escenarios. Y no solamente porque este tema tiene otras aristas. Ellos querían entrampar más cosas. Por eso es que mencionan ahí. Yo estoy oyendo el audio donde aparece un señor que dicen que es uno de los carteles de México, un personaje, Quiroga, creo que es el apellido famoso allá. No, y aparece el general Naranjo. ¿Por qué meten al general Naranjo ahí? Y resulta que tiene acento bogotano. El tal narco de México. Es un Rafael bogotano, Caro Quintero es el narco que mencionan. Sí, pero el que habla aparentemente a su nombre resulta ser un bogotano. Está en el acento. Qué detallazo, dice, por ejemplo. Cosas así. Bueno, ¿por qué vinculan a Naranjo? Porque, entre otras, pues querían vincular la campaña de Colombia Humana, no lo dicen ahí, pero lo sugieren. No dicen que entregaron plata, sino que van a entregar plata porque hemos decidido apoyar una campaña que no es la directa nuestra, pero que es la que queremos. Bueno, ahí querían enredarnos a nosotros, pero con nombre propio, y eso es un tema que en ninguna conversación entre narcos aparecería, porque no son estúpidos, entre la fiscalía, a nombre de que representa Marlon, hablando con la fiscalía detrás, y los señores de la DEA, que se hacen aparentar como carteles de la droga, tanto Marlon como la fiscalía saben que es la DEA, pero están grabando de tal manera que quedasen como pruebas de vinculaciones con el narcotráfico. Entonces ahí mencionan con nombre propio al general Naranjo, que es miembro del gobierno de Santos en ese momento, vicepresidente de la República. Ahora, doctor Petro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en la estrategia de la DEA, que en mi opinión, y este es un tema ya para el debate, estaba influenciada por un señor que se llama Elliot Abrams.
el encargado de que nombró Cámara de Trump, Representantes, sí. lo nombró Trump para los asuntos de Venezuela, le puso un nombre. Elliot Abrams fue condenado por la justicia de los Estados Unidos en última instancia por el escándalo Iran Contras. Es decir, él ya sabía montar este tipo de cosas. ¿Qué es el escándalo Iran Contras? Un mecanismo por medio del cual la CIA le compró cocaína al cartel de Medellín directamente, la puso en el mercado de los Estados Unidos y con ese dinero compró armas a Irán para armar la contrarrevolución nicaragüense en tiempos de la revolución sandinista. Sí, fue el enviado especial en algún momento que escogió Donald Trump para la situación de Venezuela y para Irán. Entonces ese personaje que está que hace ese escándalo y es condenado. Lo que pasa es que fue después indultado por un presidente Bush, de acuerdo a las normas de los Estados Unidos, pero él fue condenado, eso está probado. Entonces lo pone como delegado para Venezuela en el lío que hay, y todo indica que este personaje empezó a armar una operación similar con la DEA para tratar de asimilar a las FARC, que era la prueba reina, ¿cierto?, a través de Márquez y de Santrich, y a Naranjo con el cartel de los soles en Venezuela y meter a Maduro en el paseo. Doctor Petro, esta estrategia iba en contra de lo que hay en Venezuela, del señor Maduro, etcétera. Era una estrategia montada por Elliot Abrams que no se le pasó por la cabeza ni le dio remordimiento poner en peligro todo el proceso de paz de Colombia, como efectivamente lo puso. Doctor Petro, poner en peligro gente como Naranjo y destruir lo que era una esperanza en Colombia, que era ese acuerdo de paz hecho entre la FARC. Ahora, ¿usted por qué defiende tanto a las FARC? No, yo nunca lo he defendido, además. Es más, yo dije en el trino que cuando el asesinato de Álvaro Gómez, en el momento en que ellos lo confiesan, que también intentaron asesinar a Navarro. El uribismo va a tratar de hacer que este debate aparezca como una defensa de las FARC, ¿no? Aquí lo que estamos mostrando es la bellaquería, la degradación a la que llegó el fiscal Néstor Humberto Martínez para acabar el proceso de paz en Colombia. El proceso de paz no es de las FARC, el proceso de paz es de Colombia, de la gente que puede morir en la guerra. Sí. La FARC, Petro, el señor Santrich y el señor Iván Márquez son unos estúpidos de aquí hasta la Candelaria, lo quiero decir, y no tenían ninguna valoración sobre la importancia de la paz para el pueblo colombiano, porque en medio de esa trampa que indudablemente les ponen, su reacción, en vez de haber tenido la resistencia de la paz, como lo hizo Mandela en su momento, como lo hizo el M-19 cuando le asesinaron a Carlos Pizarro, su reacción inmediata fue echar por las petacas todo lo que se había hecho e irse a las armas, a un enredo que hoy nos va a costar muchísimas vidas. Doctor Petro, ¿tiene usted razón en digamos, poner en duda toda este personaje, ¿no? Ese testigo tan lamentable, con esos diálogos que hemos escuchado también, esos audios, aquí nos los hemos oído las 24.000 horas y todo esto, y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el debate de la semana entrante. Me tengo que ir a la pauta, un compromiso comercial grande, por supuesto, pero no quiero irme y no quiero despedirle sin preguntarle por Montes, por Juan Carlos Montes, porque además la Fiscalía acaba de solicitar medida de aseguramiento y una circular roja contra Juan Carlos Montes, que sabemos pues está implicado en irregularidades, dice la Fiscalía, por celebración indebida de contratos, y este es el hombre del video de la bolsa negra. ¿Usted ha vuelto a hablar con él? ¿Sabe algo de él? Él fue perseguido por Néstor Humberto Martínez. A él le robaron ese video, ¿no? Esa es la realidad. Y sus hijas fueron amenazadas cuando se dio su publicidad. En ese momento fue un hecho público. Entonces ellos salieron del país. Es un perseguido de Néstor Humberto Martínez. Porque el dinero, y así ya está aprobado en la Corte Suprema de Justicia, el dinero famoso, pues lo puso una persona legal, digamos, que gana de eso y que él mismo
aceptó bajo gravedad de juramento pues las razones y el por qué. Son 20 millones de pesos en efectivo, no es una gran cantidad, y lo hizo pensando en apoyar una actividad para sacar un periódico. Eso fue todo. El video lo tenía él guardado, por alguna razón grabó eso él mismo, en el señor Montes. Lo guardó en su computador y de pronto apareció en manos de una congresista del Senado. Pero Nosotros más allá, creemos que... no, eso todo lo sabemos, pero más allá de que la fiscalía amenazó, no, sacaron a Montes de la casa, sí, a él él se fue, la hija se fue porque en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistarla, pues lo cierto es que no nos ha quedado claro todavía, doctor Petro, la imagen de usted recibiendo una bolsa llena de plata. Pues sí, pues 20 millones, que no es que la reciba exactamente, pero digamos, en ese momento, año 2005, estamos hablando del año 2005, pues era el depósito que puso el señor Simón Vélez, que siempre maneja su dinero en efectivo, como se lo ha dicho antes y después del 2005 a numerosos periodistas. A Gustavo Gómez, aquí se lo dijo en una entrevista. Simón Gustavo Vélez Gómez, es un arquitecto de talla mundial, porque lo es, digamos, es una de las grandes figuras colombianas en esa materia, que es la arquitectura de la guadua. Y por alguna razón de él, que no es mía, ni porque yo mismo lo digo, el video fue presentado sin audio, ¿no?, en el Congreso. Pero si usted oye el audio, yo mismo estoy diciendo, ¿y por qué no consignan la plata en una cuenta? ¿Y por qué en billetes de 5,000? Lo digo en el video. La razón no es otra, sino que ese señor, por las razones de él, tiene la costumbre de hacer sus negocios de arquitectura, etcétera, en efectivo, y no le gusta tener Vélez cuenta. que además le dio esa entrevista aquí a Gustavo Gómez en Caracol Radio y le dijo eso que está diciendo usted, pero ¿por qué Montes no habla? Si lo que hizo no es ilícito, si le estaba dando una plata a su amigo que estaba siendo candidato en ese momento por el Partido Decentes, lo que pasa es que la bolsa de la plata, pues usted y yo sabemos que eso es muy feo, ¿por qué no habla? ¿Por qué está desaparecido? ¿Por qué no explica? En primer lugar, el hecho obviamente feo, la imagen. En segundo lugar, él sí habló, él fue 2 veces a la fiscalía, dio declaración bajo gravedad de juramento, lo hizo a la Corte Suprema de Justicia bajo gravedad de juramento. Sus declaraciones están ahí y obviamente reposan en esos procesos. Él se va es por las amenazas a sus hijas y porque se da cuenta que la fiscalía, este nuevo hecho que usted comenta, que yo no conozco, no es sobre este tema, es porque empiezan a indagar, como él fue funcionario público, a ver en dónde cometió algún tipo de error. Llegaron, y eso salió en la prensa, a vincularlo con este señor que García, creo que se llama, que se robó la plata de la Distrital, y lo trataron de vincular con él, y salió así en la prensa de manera pública. Resulta que él fue funcionario en un tiempo muy anterior a cuando este personaje hizo transacciones con la entidad donde estaba, pero trataron de vincularlo y así han buscado a ver cómo diablos hacen para tratar de ponerlo entre rejas, como hicieron con varios funcionarios míos. Pues todos libres, hoy todos están libres porque en ningún caso la Fiscalía de Néstor Humberto pudo comprobar un solo hecho ilícito de parte de nosotros. Pues está con circular roja de la Interpol. A ver qué va a pasar cuando aparezca. Doctor Petro, usted sabe que le agradezco mucho siempre escucharlo. Es muy importante su voz. Gracias por estar aquí esta mañana en Caracol Radio. Gracias a usted y a sus oyentes. Gracias, doctor Petro.